Buenas noches, nos encontramos aquí con el señor Sigifredo Pérez Triana, que muy amablemente me concede unos minutos para contestarme la entrevista. Buenas noches, don Sigifredo. Muy buenas noches, Rosabel. Es un gusto saludarla. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, don Sigifredo, las preguntas que le vamos a hacer son muy sencillas, ¿no? No son de su vida, de su infancia, de... son cosas muy sencillas de su vida cotidiana. Perfecto. Entonces empecemos. ¿De cuál región provienen usted y sus familiares? Bueno, pues mi familia proviene, la familia pues más inmediata, proviene de Huila. Mi madre sí era de Cundinamarca, de Girardot, pero mi familia paterna sí, netamente de acá de Huila. Y nuestro terruño pues es gigante Huila, ¿no? ¿Existen antecedentes de inmigración en su familia? Pues sí, hay algunos casos de familia que han viajado a otros países, eh, como a España, Alemania, también ¿qué? Portugal, que han tenido que viajar a esos lugares, ¿no? A esas naciones. ¿Por qué emigraron? Pues bueno, por buscar oportunidades nuevas, oportunidades que aquí en su momento pues han sido difíciles y pues buscando pues precisamente eso, nuevos espacios, nuevos conocimientos y a estudio, trabajo en ese plan. De hecho pues ya están establecidos logrando ese objetivo, ¿no? Gracias. ¿Qué costumbres conserva de sus padres o abuelos? Bueno, pues de esa parte, afortunadamente por esas épocas se lograban conseguir muchas enseñanzas, ¿no? De nuestros padres, abuelos, nuestras familias mayores, siempre luchaban y exigían mucho la formación de las nuevas generaciones y de hecho, pues a través de eso y por ello, conservamos cosas muy interesantes que si le podemos llamar costumbres, pues como la vocación al trabajo, la creatividad, bueno, el esfuerzo, todo lo que tocaba también en cuestiones de fe también, pues eso no podría faltar y fuimos muy instruidos en ese aspecto, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? Los recuerdos más importantes de mi infancia, pues bueno, son muchos, ¿no? Unos que son muy gratos y otros que también causaban su tristeza en ese momento. Y digamos la parte pues que sería nostálgica es cuando por muchas circunstancias se sufrían muchas limitaciones y más cuando se trataba de un hogar campesino como lo fue el nuestro. Eh, por cuestiones de distancias, de transporte, económicas aún, porque las condiciones eran supremamente diferentes. Pero también momentos de mucha alegría y que los recuerda uno, pues diríamos, con, con mucha gratitud y pues hasta con orgullo porque está el amor que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos en ese momento, que pues eso queda muy sembrado en uno y la dedicación de ellos en ese aspecto fue muy importante, fue muy puntual. Entonces pues es algo muy bonito para mí y pues por supuesto para todos mis hermanos y además de la unidad de familia con la que nos levantamos, respeto, compartir y trabajo, pero mucho amor también. Entonces eso es muy grato para mí y doy gracias a Dios por ese hogar en el que me levanté. ¿Y en su infancia cuáles eran sus juegos favoritos? Los juegos favoritos de un niño de campo, pues bueno, se jugaba mucho al trabajo también, ¿no? Digamos, se inspiraba uno mucho en el juego
de la vaquería, en el juego de la agricultura, en el juego de este tipo, ¿no? Y que cuando había forma de jugar con un animalito, un ternero, bueno, con lo que fuera, o montar a un caballo y uno pudiera disfrutarlo, y pues más o menos giraba en eso, ¿no? Y pues bueno, otros esparcimientos, pero como lo más destacado era esa parte, ¿no? ¿Recuerda cuentos o anécdotas que le contaron sus abuelos o sus padres? Cuentos, pues le echaban a uno muchos cuentos, pero la verdad vuelve uno no los practica y se pierden esas joyas, ¿no? Porque dentro de todos esos cuentos habían unos relatos que así fueran pues inspiraciones literarias, pero a su manera y a su estilo le contaban uno historias bonitas de reyes, de princesas, de príncipes, de todo esto, ¿no? Entonces, pues eso, y además le hablaban a uno mucho de la cuestión mitológica, ¿no? De personajes de la vida, como, no sé, ¿cómo se le podrá llamar? Oculta o qué sé yo, pero de todas maneras se hablaba mucho de la mitología y pues eso era también una forma de sentir uno miedo y bueno, eso se vivía mucho en esos tiempos, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son las fiestas, oficios, rituales religiosos, música o baile, entre otras expresiones culturales más relevantes de su lugar de origen? ¿Los puede describir? Bueno, pues como bien es sabido, el Huila tiene una fiesta muy central que es el San Pedro y San Juan, ¿no? Y entonces, pues en todo terruño del departamento del Huila, pues se vive eso. Y allá en Gigante exactamente, pues además de esa parte, pues también está una fiesta que desde hace muchos años se realiza y es la fiesta del cacao, ¿no? Además, pues lo más importante también en el aspecto religioso, pues cada pueblo tiene su fiesta principal, que es la fiesta de su patrono, y por supuesto la fiesta de la Semana Santa que en toda comunidad católica pues prevalece, ¿no? Yo creo que ante todas las otros acontecimientos religiosos. Ujú. En cuanto a la política, ¿recuerda un acontecimiento político que afectara a su familia? Bueno, pues sí, yo creo que por las épocas de nuestros padres y alcanzaron a sufrir los miedos y algunos hasta desplazamientos, tal vez por esta cuestión de la violencia por allá en los años 48 y entonces pues uno escuchaba que muchas de estas familias y de nuestra familia pues sufrieron eso, ¿no? Y además pues también por las cuestiones económicas que vivieron nuestros ancestros y las que aún se viven, que pues verdaderamente causan daño a cualquier persona pues que tenga que vivir con escasos recursos, entonces pues todo esto está centrado en la política, ¿no? Además también pues se sufrió también la muerte de un sobrino en esta otra etapa de la violencia, un joven que fue alcalde de mi pueblo y fue asesinado y pues sin duda eso ha tenido que ver con fines políticos, aunque no sabemos de qué lado ni qué, pero de todas maneras lo que pues se llegaría a pensar pues sería eso, porque no habría otra razón. Bueno, sí creo, pues esas eran todas las preguntas que tenía para hacerle. Le agradezco muchísimo los minutos que sacó para responderme estas preguntas y pues nada, que tenga buena noche y muchísimas gracias. Bueno, Rosael, muchas gracias a usted también por la invitación. Es muy grato compartir estas historias y bueno, nos salió poquito el tiempo. Yo creo que para otro programa podría ser, ¿no? Muchas gracias de todas maneras, muy amable. Gracias.